8 de mayo de 1945, a 4 meses de acabar la Segunda Guerra Mundial. Muerte y destrucción azotaban el mundo como el pan de cada día. De entre estos escombros, el cineasta y en esos momentos capitán del ejército de los Estados Unidos, Oren W. Hoglund, logró captar en video uno de los misterios más grandes de la guerra. Agarra tu tacita y inhala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a... When teardrops fall and you feel low, do you ever feel like it's useless? Do you feel like letting go? Lost German Girl. Ever stop and do you wonder, will the world ever change? Mientras Hoglund se encontraba filmando los despojos de la guerra, de la nada, una chica vestida con indumentaria alemana nazi apareció caminando por la ruta en dirección a Pilsen. La mujer, en un estado deplorable y rogando clemencia, se acerca a la cámara y trata de esconder su mirada para luego dejar ver los claros signos de maltrato que porta en su rostro. Más adelante, en otras tomas se la ve compartiendo con otros soldados que también se cree son alemanes, además de que están ayudándole a curar sus heridas. Sin embargo, la identidad de esta mujer incluso a día de hoy es un completo misterio. Cuando todo esto comenzó a tomar notoriedad, las primeras incógnitas que surgieron fueron las básicas. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Durante más de 60 años, los interesados en el asunto se han preguntado esto sobre esta misteriosa mujer. Lamentablemente, estas preguntas incluso a día de hoy siguen sin tener una respuesta clara. Para empezar, los primeros datos que surgieron provienen del sitio web del Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos. Entre los documentos de las filmaciones de Hoglund se identifica a la chica como SS Girl, en alusión a sus vestimentas alemanas. Se señala que traía algo en sus manos. Algunos dicen que solo es un mazo de carta para intercambiar por mercadería. Otros que es dinero Moravia Bohemia y su identificación como soldado nazi. También se asegura que esta mujer en realidad se dirige hacia donde estaría el ejército estadounidense, lo que pondría en duda sus rasgos y vestimenta alemana. El nombre que la consolida como la chica alemana frente al internet fue sacado de un video con fecha de su vida desconocida. En este video llamado Chica Alemana de 1945, logramos ver por primera vez a la mujer como el centro de atención, ya que en la filmación original pasaba por completo desapercibida. El 28 de octubre del 2008, un foro con el mismo nombre del video se abriría en la página Axis History Forum, pero este pasaría desapercibido, sino hasta el 5 de noviembre de 2008 se abriría otro foro de discusión llamado 1945, Lost German Girl, copiando el nombre de aquella subida posterior. Dicho foro sí logró captar la atención de las personas y aquí fue donde se le dio el nombre final de Lost German Girl, o LGG abreviado. Tras su repentina fama, que incluían incluso novelas de ficción, se le identificó con mucha seguridad como Lore Bauer. Esto sucedió el 30 de agosto de 2014. Sin embargo, esto fue sacado de una historia de ficción escrita en un blog unos años antes. Carsten Bergman fue el hombre que se encargó de esparcir este rumor. Según él, trabajaba en el Instituto Nacional de Búsqueda Geológica cuando se encontró con una mujer parecida a LGG llamada Lore Bauer, nacida el 3 de febrero de 1921 y fallecida el 30 de octubre de 1994, podía ser la chica que buscamos. Lore había nacido en Kollerschach, Austria, y había trabajado en las aerolíneas Panam desde 1965 a 1985. Sin embargo, este individuo soltó sus datos y desapareció para no responder nada más. Más adelante, el investigador de este caso, Carlos Sander, recibió un informe del sitio Landesarchiv, en el que no se acredita como persona existente a la tal Lore Bauer, al menos no registrada en Austria. Sin embargo, en 2016, Carlos encontraría la información previamente dada en el blog antes mencionado, desmintiendo por completo este rumor. Sin embargo, no se encontrarían desde 2010 hasta 2013 un par de fotos de la ahora acreditada Lore Bauer. Aquí se ve una chica muy parecida a LGG, sin embargo, hay pequeños detalles faciales que no coinciden. Esta información entorpeció la investigación ya que gran parte del público asumió que Lore Bauer era real y dieron por sentado que la investigación había acabado aquí. También hubo otra persona que confirmó a LGG como a Hilda, asegurando que era su abuela. Mas, este no respondió ningún comentario ni dio ninguna otra prueba. También se la asoció con Lore Vogt, una chica que escapaba de Praga hacia Rokycany junto a más de 200 mujeres y niñas. Lore fue emboscada y abusada por soldados estadounidenses y nada más se supo de ella. Sin embargo, la foto disponible de ella no se parece nada a LGG.
Se maneja la teoría de que el GG era en realidad un acompañante de algún soldado alemán que vendría con la contingencia alemana que constaba de más de 2000 soldados, entre ellos sus parejas y además civiles. Esto se basa en la investigación del artista Mikaela Spruksinova, quien accedió a algunos de los documentos de la época en Rokycany. En aquella marcha, muchos soldados alemanes perdieron la vida a manos de soldados estadounidenses, mientras que otros tomaron civiles de rehenes y otros simplemente escaparon. Esto explicaría el estado de susto y las heridas de LGG tras esto. La artista determinó que ella pudo ser llevada al campo de detención provisorio cerca de Xpovich y ser trasladada hasta Alemania, y que incluso sus datos pueden estar almacenados en aquellos documentos, perdidos entre todos los nombres sin rostros que se encuentran escritos allí. La chica alemana perdida lamentablemente nunca pudo ser encontrada. Lo único que tenemos de ella es este simple video. Tenemos casi confirmado que ella efectivamente era un soldado nazi. También sabemos que a pesar de su estado, se mira carismática, despreocupada y en excelente forma física. De todas formas, definitivamente no tenemos más información que esta. Si tú que viste ese video quieres cooperar con la investigación, puedes hacerlo mediante este mail. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en el Discord del canal o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.